Hola, hola, acompáñenme nuevamente en la lectura de El pez en el agua. Nos mantenemos en el capítulo titulado Guerra Sucia, pero como es un capítulo largo, son crónicas largas, lo estamos partiendo en videos de aproximadamente de 20 a 30 minutos, por ahí. ¿Vale? Entonces vamos a continuar leyendo, por favor, acompáñenme en esta lectura y no olviden regalarme un like, que es importante, y no se olviden suscribirse si no están suscritos. Y sobre todo, también muy importante, dejarme vuestros comentarios que siempre me ayudan a mí a conocer cuáles son sus puntos de vista, qué es lo que piensan, tal vez algún dato por ahí que yo no sabía, no recuerdo, o en algo que me pueda haber equivocado, que es lo más normal del mundo. Bien, entonces, nos habíamos quedado en este entorno anárquico donde estaba Mario Vargas Llosa y que ya le estaba empezando a generar problemas, sobre todo la inversión publicitaria de sus candidatos al Congreso, senadores y diputados, era tal y era tan abrumadora para la gente que empezaron a relacionarlo con la riqueza, con el candidato de los millonarios, que era precisamente lo que Vargas Llosa quería evitar, supuestamente. Sin embargo, las malas decisiones, las malas compañías y también su falta de liderazgo hicieron que el movimiento no sea tan cohesivo. Muy bien, entonces, continuemos con la lectura. El 9 de enero, el ex ministro de Defensa, general de Ejército Enrique López Albújar, fue asesinado en las calles de Lima por un comando terrorista. Nunca se declaró por qué el general no llevaba escolta la mañana del atentado. Como las hermanas del general López Albújar eran militantes del movimiento Libertad en Tacna, interrumpí mi gira por el norte para volver a Lima y asistir a las exequias. Aquel asesinato fue el punto de partida de una escala de los crímenes, una escalada de los crímenes políticos con los que Sendero Luminoso y el MRTA trataron de frustrar el proceso electoral. Entre enero y febrero, más de 600 personas murieron por la violencia política y se registraron unos 300 atentados. Pequeño pie de página. 600 personas fueron asesinadas en el Perú en ese lapso y 300 atentados. Era algo, yo no sé, acá probablemente mucha gente lo recuerde, pero era atentados diarios y no uno, no dos, no tres, sino muchos. Y más o menos con la misma frecuencia con la que ahora se reportan los robos, los asaltos, qué sé yo, ese tipo de cosas, igual pero con atentados subversivos. También entre quienes actuaban en la legalidad las cercanías de las elecciones fue crispando las conductas. El APRA, retornando a los métodos que hizo famosos en la historia peruana, la piedra, la pistola y el garrote, empezó a atacar nuestros mítines con grupos de búfalos que pretendían desbandarnos. A menudo se producían refriegas que terminaban con heridos en el hospital. Nunca impidieron nuestras manifestaciones, pero en el curso de una gira por el interior del Departamento de la Libertad, hubo incidentes que estuvieron a punto de terminar en tragedia. En ese departamento norteño, cuna y baluarte aprista, están las cooperativas más importantes de la costa, como Casagrande y Cartavio, que yo me empeñé en visitar. En Casagrande, aunque la contramanifestación de búfalos hacía un ruido infernal, estaban apostados en los techos y bocacalles de la plaza, el senador exaprista Torres Vallejo y yo pudimos hablar desde la plataforma de una camioneta e incluso hacer un recorrido a pie por el lugar antes de retirarnos. Pero en Cartavio nos tenían preparada una emboscada.
El mitin transcurrió sin incidentes. Apenas concluido, cuando la caravana se aprestaba a partir, fuimos atacados por una horda armada de piedras, armas blancas y algunos con pistolas, que nos lanzó hasta llantas encendidas. Yo ya estaba en la camioneta supuestamente blindada, uno de cuyos cristales se desintegró con las pedradas, y pese a los momentos de caos, atiné a recoger o a coger la mano a uno de mis guardaespaldas cuando advertí que, asustado o encolerizado, se disponía a disparar a quemarropa contra los atacantes, a quienes encabezaban los dirigentes apristas de la zona, Benito Dioses Briceño y Silverio Silva. 4 automóviles de nuestra caravana quedaron destrozados y quemados, y uno de los heridos fue el periodista inglés Kevin Rafferty, que me seguía por tierras norteñas y quien, me contaron, guardó la más imperturbable serenidad mientras la cara se le llenaba de sangre. Presencia de ánimo parecida tuvieron mi cuñado Luis Llosa, que se quedaba siempre al final para verificar que los equipos de televisión y de sonido estuvieran guardados, y Manolo Moreira, el líder del SODE, quien en una de sus habituales distracciones se quedó inspeccionando el lugar cuando la manifestación ya se había dispersado. El ataque no les dio tiempo para alcanzar los coches. Entonces se mezclaron con los atacantes, los que por fortuna no los reconocieron, librándose así ambos de una buena paliza. El episodio provocó muchas protestas y el presidente García empeoró las cosas diciendo por televisión que no había que hacer tanto alboroto por unas piedrecitas que le cayeron a Vargas Llosa. En realidad las piedras eran un aspecto secundario de la guerra sucia preparada por García y sus secuaces contra mí para esta última etapa. Lo sustancial serían las operaciones de descrédito, a las que a partir de enero pareció dedicarse el gobierno entero bajo la batuta del ministro de Economía. Ellas irían proliferando en número e intensidad hasta las elecciones. Sería infinito enumerarlas todas, pero vale la pena dar cuenta de las más llamativas, pues muestran los abismos de basura y a veces de involuntario humor a los que sus patrocinadores redujeron el proceso electoral. El 28 de enero de 1991, el economista César Vázquez Bazán, el más incompetente de las nulidades que Alan García puso en esta cartera durante su gobierno, salió a la televisión en el programa Panorama de Canal 5 a desafiarme a que mostrara mis declaraciones juradas desde 1984 para demostrar que había pagado los impuestos. Y al día siguiente, un senador de Izquierda Unida, Javier Díaz-Canseco, mostró en la televisión aquellas declaraciones asegurando que los datos que allí figuraban eran dudosos, salvo sus ingresos por derechos de autor. Afirmó que yo había subvalorado mi casa de Barranco para eludir el pago de impuestos. Comenzó así una campaña que seguiría amplificando día por día y en la que colaboraban los supuestos adversarios, el gobierno aprista y la extrema izquierda representada por el PUM, Partido Unificado Mariasteísta, para mostrar al país que yo había evadido durante los últimos 5 años mis obligaciones con el fisco. Recuerdo la invencible sensación de asco que me embargó las pocas veces que alcancé a ver a Vázquez Bazán, hoy día prófugo de la justicia peruana, en las pantallas de televisión formulando la patraña. Aunque lo era de pies a cabeza, la masiva y sincronizada propaganda que la acompañó a lo largo de varios meses y la utilización de los organismos estatales para adulterar la verdad fueron tales que llegaron a darle a la mentira una suerte de protagonismo en el tramo final de las elecciones. Esto es lo que se denomina miente, miente, que algo queda. Si tú una mentira la dices y la repites muchas veces, incluso por más absurda que sea, algo quedará, porque la gente también utiliza este viejísimo proverbio popular que dice, si el río suena, es porque piedras trae.
Entonces la gente empieza a dudar, empieza a decir, oye, mira, aquí pasa algo, tal y tal. ¿Algo habrá? Dice la gente. ¿Algo habrá? Muy bien, continuemos. Es muy difícil, para no decir imposible, que un escritor evada el pago de impuestos por los derechos que recibe. Estos se le descuentan en el país donde sus libros se publican, por el propio editor. Vivir de sus derechos de autor para un peruano es infrecuente, y por eso mi caso yo lo había consultado desde muchos años antes de la campaña electoral con uno de los abogados tributaristas más destacados del país, un íntimo amigo, Roberto Dañino. Él, o mejor dicho su estudio, se ocupaba desde hacía tiempo de mis declaraciones juradas. Y sabiendo muy bien que, al entrar en política, todo en mi vida sería expurgado en busca de puntos vulnerables, había sido particularmente escrupuloso en la declaración de mis ingresos ante las autoridades fiscales. Mis libros no se publicaban en el Perú y mis impuestos se pagaban, por tanto, en los países donde aquellos se editaban y traducían. Las leyes peruanas admiten que se deduzcan de los impuestos pagaderos en el Perú por el contribuyente las sumas pagadas por éste al fisco por sus ingresos en el extranjero. Pero en vez de hacer este trámite, yo me acogía en el Perú, donde no tenía ingresos, a una ley de exoneración de las obras consideradas de valor artístico presentada al Congreso por el APRA en 1965 y aprobada por un parlamento cuya mayoría era la alianza APRO-odriísta. Recordaré entre paréntesis que mi programa de gobierno contemplaba la eliminación de todas las exoneraciones tributarias, empezando por esta. Para que mis libros fueran incluidos dentro de aquella categoría había que seguir con cada uno de ellos un trámite ante el Instituto Nacional de Cultura y el Ministerio de Educación, el que finalmente dictaba la resolución respectiva. El gobierno de Alan García lo había hecho con mis 3 últimas obras. ¿Dónde estaba, pues, la evasión tributaria? Rodeado de periodistas y camarógrafos, el abogado aprista Luis Alberto Salgado acudió a la Superintendencia Nacional de Contribuciones a pedir que se me abriera un proceso de fiscalización para determinar el monto de mis embaucos al Estado peruano. Obedientes, las autoridades fiscales no me abrieron uno, sino varias decenas. Así mantenían agitado el cotarro. Cada una de las acotaciones de la superintendencia, que se suponen reservadas, llegaban a la prensa aprista e izquierdista antes que a mí y se publicitaban de manera escandalosa para dar la impresión de que ya había sido encontrado culpable y que mi casa de Barranco sería muy pronto embargada. Cada acotación, repito que fueron varias decenas, exigía un trabajo inmenso de las secretarias para encontrar la justificación documentada y el precio de los pasajes de aquel viaje que hice a aquella universidad a dar aquella conferencia, y cartas y telex a dichas universidades para que confirmaran que habían sido pagados los $1,000 o $1,500 consignados en mi declaración de aquel año. El estudio de abogados al que pertenece Roberto Dañino no acababa de completar el expediente que satisfacía una acotación cuando recibía otra, o varias a la vez, con las exigencias y las averiguaciones más extravagantes sobre mis viajes, conferencias, artículos de los últimos 5 años, para verificar que no había ocultado un solo ingreso. Todas fueron respondidas y absueltas, sin que pudiera probarse una sola irregularidad de mi parte. ¿Cuánto trabajo significó para Roberto Dañino y los colegas de su estudio hacer frente a esa inundación de investigaciones fiscales ordenadas por el presidente García como parte de la guerra sucia electoral? Si me hubieran cobrado honorarios, probablemente no hubiera podido pagárselos, pues otra de las consecuencias de esos 3 años de inmersión en la política activa fue que mis ingresos casi se extinguieron y tuve que vivir de los ahorros. Pero Bobby y sus colegas no aceptaron ser retribuidos por el esfuerzo que debieron hacer para mostrar que yo no había vulnerado esa legalidad que el gobierno aprista utilizaba con semejante desvergüenza. Un día, Oscar Balbi me trajo la grabación de una conversación telefónica entre el director de Página Libre, Guillermo Thorndike,
y el director de contribuciones, en que ambos discutían los pasos siguientes a darse en la campaña sobre mis declaraciones de impuestos, porque cada iniciativa de aquella repartición estaba planificada de acuerdo a una estrategia publicitaria de la prensa amarilla. Con enormes titulares se anunciaba la partida a Europa de investigadores fiscales, pues las autoridades habían sido informadas de que yo era el principal accionista de la editorial Seix Barral, el dueño de la agencia literaria Carmen Balcells y de propiedades inmuebles en la ciudad de Barcelona y en la Costa Azul. Y una mañana en que paseaba de una a otra reunión, en diferentes cuartos de la casa, vi a mi madre y a mi suegra inclinadas sobre la radio, escuchando a un locutor de Radio Nacional anunciando que los emisarios del Poder Judicial ya avanzaban hacia Barranco a ejecutar el embargo de mi casa y de todo lo que había en ella en cautela de los intereses nacionales defraudados. Diligentes colaboradores del gobierno en esta campaña eran los líderes de la extrema izquierda, sobre todo el senador Díaz Canseco, quien esgrimía en la pequeña pantalla mis declaraciones juradas que le daba el APRA como pruebas acusatorias. Y un día oí en una radio a Ricardo Letts, también del PUM, llamarme pillo. Por si acaso, Ricardo Letts, tío de Jaime Bey. Letts, a quien conozco hace muchos años, y con quien mantuve una buena amistad en todo ese tiempo a pesar de las desavenencias ideológicas, no me había parecido hasta entonces capaz de calumniar a un amigo creyendo sacar con ello beneficios políticos. Pero a estas alturas de la campaña, ya sabía yo que en el Perú son pocos los políticos a los que la política es asirse, no vuelve cerdos. De los impuestos, era una entre varias operaciones, lo de los impuestos, era una entre varias operaciones de descrédito con las que el gobierno trataba de impedir lo que todavía a esas alturas parecía un triunfo arrollador del Frente Democrático. Una de ellas me presentaba como pervertido y pornógrafo, y la prueba era mi novela Elogio a la madrastra, que fue leída entera a razón de un capítulo diario en Canal 7 del Estado, a horas de máxima audiencia. Una presentadora, dramatizando la voz, advertía a las amas de casa y madres de familia que retirasen a sus niños, pues iban a escuchar cosas nefandas. Un locutor precedía entonces con inflexiones melodramáticas en los instantes eróticos a leer el capítulo. Luego se abría un debate en el que psicólogos, sexólogos y sociólogos apristas me analizaban. El trajín de mi vida era tal que, por cierto, no podía darme el lujo de ver aquellos programas, pero una vez alcancé a seguir uno de ellos y era tan divertido que quedé clavado frente al televisor escuchando al general aprista Germán Parra desarrollando este pensamiento. Según Freud, el doctor Vargas Llosa debería estar curándose la mente. Otro caballo de batalla del APRA era mi ateísmo. Peruano, ¿quieres un ateo en la presidencia del Perú?, se preguntaba a un spot televisivo en el que aparecía una cara semi-monstruosa, la mía, que parecía encarnación y preludio de todas las iniquidades. Los investigadores de la Oficina del Odio encontraron, en un artículo mío sobre la guachafería, forma del mal gusto que es una propensión nacional, titulado Un champancito hermanito, una frase burlona sobre la procesión del Señor de los Milagros. Alan García, que para mostrar al pueblo peruano lo devoto que era, se vestía de morado en octubre y cargaba el anda con expresión de pecador contrito, se apresuró a declarar a la prensa que yo había ofendido gravemente a la Iglesia y a la más cara devoción del pueblo peruano. Los válidos hicieron coro y durante varios días se vio en diarios, radios y canales a ministros y parlamentarios del gobierno convertidos en cruzados de la fe, desagraviando al Señor de los Milagros,
Recuerdo a la fogosa ministra Mercedes Cabanillas, la cara trémula de indignación, hablando como una Juana de Arco dispuesta a ir a la pira en defensa de su religión. No dejaba de tener gracia que hiciera esto el partido fundado por Aya de la Torre, quien había comenzado su carrera política en mayo de 1923 oponiéndose a la entronización de Lima al Sagrado Corazón de Jesús y que había sido acusado buena parte de su vida de enemigo de la Iglesia, ateo y masón. Pie de página. Es cierto, Aya de la Torre inicia su carrera política allá por el año 1923 en una confrontación estudiantil, ¿no?, célebre, oponiéndose a la consagración del Perú al Sagrado Corazón de Jesús. Es que eso ocurrió. Él no quería que el Perú se consagre. Según él, porque esa consagración suponía una suerte de utilización de la religión para los asuntos políticos. Que de hecho se hace, ¿no? Se suele hacer. Pero lógicamente la consagración desde el punto de vista de la Iglesia tenía un sentido preternatural, espiritual, y ya saben ustedes que desde el punto de vista teológico Dios se puede valer de los bajos intereses de los políticos para hacer su obra, ¿no? Se escribe derecho sobre torcido. Pero hay quienes dicen que debido a este suceso siempre le fue esquiva la posibilidad de ser presidente del Perú a Aya de la Torre, que además tenía no solamente un partido popular de masas, ¿no?, que ahora ya no se ve, sería imposible ver un partido masivo en el Perú, y por otro lado era digno no solo de una prosapia, de una sapiencia, de unos conocimientos enciclopédicos, sino también de una oratoria que hoy sería envidiable y de la que el propio Alan García, probablemente uno de los mejores, si no el mejor orador que ha tenido este país, que ha parido el Perú, ha sido discípulo, ¿no? Alan ha sido discípulo del APRA. El APRA antes, no sé si ustedes saben, probablemente sí lo saben, tenía en la Casa del Pueblo, ubicada en la avenida Alfonso Ugarte, daba cursos de oratoria. Entonces, tenían toda una escuela de oratoria. En general, hablo de escuela física y escuela como lineamiento de vida prácticamente. Porque en la antigüedad la política se hacía mucho en la plaza pública, en la universidad, y tenías que convencer a las masas no solamente con la consistencia y coherencia de tus ideas, sino también con la capacidad de poderle agregar a las ideas ese componente emocional capaz de seducir al pueblo. Y bueno, eso era lo que hacía. Y con todo y eso, nunca salió Aya de la Torre presidente del Perú, sí, Alan García. Y hay quienes dicen que hay una relación causa-efecto entre aquella primerísima postura en contra de la entronización de el Corazón de Jesús al Perú. Y por otro lado, el APRA claramente tiene una influencia masónica, ¿no? Aya fue masón. Y liberales en el sentido más puro y duro. Tanto así que el himno del APRA es la marsellesa, ¿no? Es la marsellesa aprista. El mismo sonido del himno de Francia, la misma música del himno de Francia con el cambio en la letra de la cancioncita. O sea que tiene mucho de simbología. El APRA es digno de un estudio sobre el uso y el manejo de los símbolos, ¿no? Ahora, bueno, están de capa caída y ya no tienen líder. Ese es un poco el tema también, ¿no? Muy bien, continuemos. Eso fue un pie de página que quería comentarles.
Me embargaba una curiosa sensación frente a estas piruetas de la guerra sucia. No sé si era la fatiga por el inmenso esfuerzo físico y mental que significaba cumplir cada día con las reuniones, viajes, mítines, entrevistas y discusiones, o si había desarrollado un mecanismo psicológico defensivo, pero observaba todo ese circo como si fuera otra persona aquella con la que se encarnizaba la campaña negativa que iba desplazando cada vez más todo debate racional. Pero ante los extremos de sainete y las violencias múltiples del proceso, empezó a asaltarme la idea de haberme equivocado cifrando mi estrategia en decir la verdad y en un programa de reformas, porque las ideas, la inteligencia, la coherencia y sobre todo la decencia parecían tener cada vez menos sitio en la campaña. ¿Cuál era la actitud de la Iglesia en vísperas de la primera vuelta? De extremada prudencia. Hasta el 8 de abril se abstuvo de intervenir en el debate sin dejarse arrastrar por la campaña sobre mi ateísmo y mis vejámenes al Cristo morado, pero sin mostrar tampoco la menor simpatía por mi candidatura. A comienzos de 1990, el cardenal Juan Landázuri Ricketts, arzobispo y primado de la Iglesia en el Perú, se había retirado por límite de edad, tenía 76 años, y lo había reemplazado 10 años más joven, el jesuita Augusto Vargas Alzamora. A ambos les hice unas visitas protocolarias sin sospechar el papel importantísimo que jugaría la Iglesia en la segunda vuelta electoral. El cardenal Landázuri, arequipeño, emparentado con mi familia materna, lo había visto, al cardenal Landázuri, arequipeño, emparentado con mi familia materna, lo había visto algunas veces en reuniones de parientes. Él había dado la dispensa para que pudiera casarme con mi prima Patricia en 1965, pues el tío Lucho y la tía Olga exigieron un matrimonio por la iglesia. Pero no fui yo, sino mi madre y mi tía Laura quienes fueron a pedírsela. Al cardenal Landázuri le había tocado liderar la iglesia peruana desde mayo de 1955, acaso el periodo más difícil de toda su historia, con la división que trajo la teología de la liberación y la militancia comunista y revolucionaria de un número considerable de monjas y sacerdotes y el proceso de secularización de la sociedad que avanzó en esas décadas más que en todos los siglos anteriores. Hombre muy prudente, no de grandes iniciativas ni audacias intelectuales, pero minucioso componedor y diplomático habilísimo, el cardenal Landázuri se las había arreglado para mantener la unidad de una institución socavada por tremendas disensiones. Fui a verlo a su casa de la Victoria el 18 de enero con Miguel Cruchaga y conversamos un buen rato sobre Arequipa, mi familia. Él recordaba haber sido compañero de colegio del tío Lucho y me contó anécdotas de mi madre, niña, pero evitando el tema político y por supuesto sin mencionar para nada la campaña sobre mi ateísmo en su apogeo. Solo al despedirme, con un guiño me susurró señalando al sacerdote que lo acompañaba. Este padre es un hincha del Fredemo. A Monseñor Vargas Alzamora no lo conocía. Fui a felicitarlo por su nombramiento acompañado de Álvaro y Lucho Bustamante, quien ya lo he dicho es una suerte de jesuita ad honorem. Nos recibió en un pequeño despacho del Colegio de la Inmaculada y desde el primer momento del diálogo me impresionó la viveza de su inteligencia y la lucidez con que juzgaba la problemática peruana. Aunque sin mencionar la campaña electoral, hablamos mucho del atraso, la miseria, la violencia, la anarquía y los desequilibrios y desigualdades del Perú, y su información sobre todo ello era tan sólida como bueno su juicio. Menudo y delicado, de hablar muy cuidadoso, Monseñor Vargas Alzamora, sin embargo, delataba un carácter muy firme. Me pareció un hombre moderno, seguro de su misión y de gran fortaleza bajo sus modales corteses, seguramente el mejor timonel para la iglesia peruana en los tiempos que corrían.
Al despedirme, se lo dije a Lucho Bustamante. No imaginaba que la próxima vez vería al nuevo arzobispo de Lima en condiciones espectaculares. Entretanto, mis recorridos por el Perú se sucedían de manera incesante, a un ritmo de 4, 6 y a veces más localidades por día, tratando de cubrir una última vez los 24 departamentos y en cada uno de ellos el mayor número de provincias y distritos. El calendario trazado por Freddy Cooper y su equipo se cumplió a la perfección. Y debo decir que la logística de los mítines, desplazamientos, conexiones, alojamientos, alimentación rara vez falló, lo que teniendo en cuenta el estado del país y la idiosincrasia nacional fue una proeza. Los aviones, helicópteros, lanchas, camionetas o caballos estaban allí y en todas las aldeas o poblados había siempre un pequeño estrado y 2 o 3 muchachas y muchachos de movilización que habían llegado antes para asegurar que los micrófonos y parlantes funcionaran, así como un dispositivo mínimo de seguridad. Freddy tenía varios ayudantes dedicados exclusivamente a secundarlo en esta tarea y uno de ellos, Carlos Lozada, a quien llamábamos Woody Allen porque se parecía a este y también a Groucho Marx, a mí me intrigaba por su don de ubicuidad. Parecía disfrazado de algo, no sabía de qué, con un extraño gorro, casco, dotado de orejeras que me recordaba el de Charles Bovary, y un sacón con una mochila adosada de la que él sacaba sándwiches cuando era preciso comer, radios portátiles para llamar, bebidas para la sed, revólveres para los guardaespaldas, baterías para las camionetas y hasta los periódicos del día para no perder contacto con la actualidad. Siempre estaba corriendo y hablando a un pequeño micrófono que llegaba colgado del pescuezo, con el que se comunicaba perpetuamente con alguna misteriosa central a la que rendía cuentas o de la que recibía instrucciones. Yo tenía la sensación de que ese monólogo eterno de Woody Allen organizaba mi destino, que él determinaba dónde hablaría, dormiría, viajaría y a quiénes vería o dejaría de ver en el curso de las giras. Pero nunca llegué a cruzar palabra con él. Después supe que era un publicista que, habiendo comenzado a trabajar para la campaña de manera profesional, descubrió su verdadera vocación y secreta genialidad, la de organizador político. Es verdad, lo hacía magníficamente bien. Resolvía todos los problemas y no creaba ninguno. Divisar ahí donde yo llegaba, entre la maleza de la selva, en medio de los riscos andinos o en los pueblecitos del arenal costeño, su extravagante apariencia de gruesos anteojos de miope, camisas coloradas y esa especie de mueble con fundas que llevaba encima, la caja de Pandora de la que salían cosas inimaginables, me daba una sensación de alivio, el presentimiento tranquilizador de que en ese lugar todo transcurría como planeado. Una mañana, en Hilo, nada más llegar, antes de ir a la manifestación que me esperaba en la plaza, decidí pasar por el puerto, donde descargaban un barco. Me acerqué a hablar con los estibadores que, apoyados en la pasarela de la nave, vigilaban la carga y descargaban los puntos. Trabajadores a los que alquilaban su trabajo, y de pronto, como uno más de ellos, entreverado en el grupo arrebozado, en su casqueta y sacón mobiliario, hablando en su micrófono, allá arriba, descubrí a Woody Allen. Muy bien, lo vamos a dejar acá y un muy breve comentario sobre esta parte. Bueno, a Mario Vargas Llosa en esta guerra sucia que le entablaron, trataron de encontrarle cualquier resquicio de irregularidad, sobre todo en lo concerniente a los temas que tienen que ver con el pago de impuestos. No se lo encontraron porque felizmente todo lo tenía en regla. Sin embargo, Vargas Llosa aquí lo que comenta es que él está en contra de cualquier tipo de subsidio del Estado o cualquier tipo de flexibilidad tributaria producto de la producción literaria. Cosa que en un país de repente como este, si bien es cierto la cultura es importante, también es cierto de que hoy por hoy
tanto acceder a la cultura como producir cultura no es muy caro gracias a la Internet. Uno puede hacerlo de manera gratuita. Es más, uno puede autoeditarse sus libros y publicarlos. Y en un país como este, donde hay tanta carestía, donde primero se tienen que resolver los problemas más importantes como el hambre, y derivado del hambre la anemia, la falta de accesibilidad a los servicios públicos elementales, como por ejemplo el agua, la salud, una buena educación, un buen sistema de justicia. De repente, enviar recursos públicos al subsidio de películas, por ejemplo, o algunas otras cosas, de repente no es necesario en esta etapa. Vargas Llosa lo que decía era precisamente de que él estaba a favor de que no haya ningún tipo de exoneración, ¿no? Yo creo que dentro de todo, pues también un escritor es un empresario y tendría de que saber vender, buscar la manera de generarse los auspicios para desarrollar su obra. Lo mismo con la gente que se dedica al cine, por ejemplo. Bien, lo otro, el tema del papel de la Iglesia Católica dentro de las elecciones. Hubo un papel porque, si bien es cierto, a Mario Vargas Llosa se le achacaba el hecho de ser ateo en aquella época, luego también es cierto de que por esos tiempos Fujimori se rodeó de muchos protestantes, ¿no? De muchos evangélicos. Eso allí generó todo un tema. Ahí hay una postura, ¿no? Hay algunos que dicen que la iglesia no se debe meter. Yo creo que en lo que no se debe meter es en el tema menudo. Por ejemplo, qué sé yo, pues, cuánto es lo que debería de costar o cómo se debería electrificar un pueblo. Pero sí que es cierto que el papel de la iglesia es un papel pastoral. Le debe decir al cristiano, mira, si tú quieres ser coherente con lo que crees, esta postura es lo más cercano a la coherencia en torno al cristianismo. Eso sí lo deberían de decir y no hay ningún problema con eso. Decir que él no se meta un cura, un párroco, es discriminar el derecho que se supone que tiene a la libertad de expresión a causa precisamente de la religión que profesa. Si saliera un monje budista a decir lo mismo, saben que todos los que somos budistas deberíamos de votar por un candidato que promueva el veganismo, por ejemplo. Nadie le diría nada. Pero en este punto, aparentemente, va a haber un protagonismo, va a haber que lo hubo, pero vamos a leerlo en el libro, entre la Iglesia y la Iglesia Católica y también la Iglesia Evangélica, que en ese momento era un poco más pequeña, pero ya estaba creciendo. La Iglesia Evangélica empieza a crecer, como ha crecido en el resto de países de Hispanoamérica, precisamente a partir de los 80. Ya había entrado un poco más antes, pero a partir de los 80 entra con fuerza. Y esto tiene que ver también con lo que dice Mario Vargas Llosa en torno a la teología de la liberación. Cuando la teología de la liberación, que tiene una raíz marxista, empieza a inundar, a infiltrarse dentro de la iglesia, mucha gente, y esto es también precisamente en la época donde se cambia un poco el chip tradicional de la iglesia a un chip más ecuménico, más abierto, más nuevo, no sordo, mucha gente empieza a migrar a las iglesias evangélicas. Entonces ya estaba empezando a tener un peso propio, ¿no? Una fuerza política, como que hoy por hoy también ya la empieza a tener. Así que bueno, vamos a ver cómo es que sigue el próximo capítulo y espero que les haya gustado ese video. Ya saben, como siempre, suscríbanse al canal. Si no están suscritos, activen la campanita. Sus comentarios siempre bienvenidos, por favor, no lo olviden. Y regálenme un like para que el video pueda llegar a más personas. Conmigo, hasta la próxima. Paz y bien.